Regresamos a Hielo y como siempre es un éxito total. Rompe la taquilla el señor productor con la selección de sus artísticas, que obviamente hicieron el mérito para que gane como mejor artística del año 2022 en los premios .0 que tendremos este año nuevamente. Ganó el premio y se achanchó un poquito, porque yo esta ya la escuché. Oh, pero obvio que no, pero en algún momento seguro pasó, pero no te des por aludido. Pará, entonces no hablemos de He-Man directamente. Cállate vos. vos. No, ya nos vamos a carajo. Por favor, no tenés código. Nada, bueno. Obvio que no tengo código. No, le dije a Vicky, Beto. Yo no tengo código. Pero le dije a Vicky, a vos no. Aparte él dijo, obvio que no tenés código. O sea, no, todo mal. Hoy no estamos pudiendo hablar bien. No importa. Y bueno, menos tal vez ahora, porque vamos a dar inicio a este especial con recomendaciones de lo que es, mejor dicho, ¿sí? Este 24º BAFICI Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, que se desarrolla en la capital porteña en estos días y hasta el 1 de mayo. Exactamente. Bueno, y yo lo primero que voy a traer es algo muy lindo, algo que de alguna manera me parece que era esperado, que tiene que ver con la ópera prima de Dolores Fonsi. Una actriz que la vimos tantas veces en la pantalla. Acá la vamos a volver a ver en la pantalla, pero es su debut como directora de cine. Así que un aplausito para Dolores Fonsi. Bravo, bravo, bravo. Y se estrenó Blondie, ¿sí? Blondie es una película producida por la Unión de los Ríos y también está ahí Amazon Prime Video haciendo lo suyo. Aparece la plaquita de Amazon al comienzo de la proyección, por lo cual podemos entender que la película pronto no solamente va a ser estrenada en cines, aparentemente, sino que además va a ir a la plataforma. Sí, en teoría se estrenaría en salas en el mes de junio y luego pasaría a la plataforma de Amazon Prime Video. Exactamente. En cualquier caso... Que More va a tener acceso. Legalmente. Legalmente, sí, obvio. Exactamente. Así que esta película pronto por lo menos sabemos que la vamos a tener en una plataforma, ¿sí? Sí, eso es como el destino final de la película. No, destino final no, que hoy anunciaron que va a haber justamente una nueva edición que están haciendo. ¿En serio me estás diciendo? Me enteré por el Instagram de Hielo, porque yo veo la propia cuenta de nuestro programa. Me entero de las cosas. Yo casi no entré a Instagram. Mirá vos. Pues estás cubriendo Bafisi. Exactamente. Mirá cómo te salvé. Bueno, la cosa es que justamente hablamos de la ópera prima de Dolores Fonsi. Hay que decirlo porque tiene relación con algo que se va a dar como información, que es la pareja justamente de Santiago Mitre. De Santiago Mitre. Él es productor de la película, de Tal hecho. cual, es productor y todo el team ahí medio que es el que está dando vueltas de alguna forma con Argentina 1985. Sí, a ver, ellos vienen de participar justamente por un Oscar con Argentina 1985, la Unión de los Ríos es la productora también de esa película, entonces ellos son como la espalda detrás de este proyecto, la espalda económica y a nivel producción de este proyecto. También Amazon Prime Video, recordemos que también era parte de la producción de la película, sí, que casi mereció ganar el Oscar. Tenemos a Agustina Jambia Campbell. Jamie Campbell. Que también está detrás. Tenemos un montón de nombres. Que ya los estuvimos nombrando en estas semanas, en estos meses, digamos. Acá entra para mí una pregunta posible para esta cuestión. La que nos hacemos todos. Que tiene que ver con, esta película forma parte de la competencia oficial internacional y yo me pregunto y tiro de paso esta cosa de, ¿está bien que una película con esta espalda de productora atrás esté dentro de la competencia oficial internacional de un festival que tiene como carácter el cine independiente? Pregunta María de Avellaneda. No yo, pero digo, ojito, me parece que es un tema que podemos debatir. Para mí era una película que dentro del Bafisi está bueno que esté, por supuesto, pero me parece que se correspondía más a una muestra, a una noche especial, a una película de apertura. Porque la película es grande en todo sentido. Está buenísima encima. Ahora vamos a entrar en detalles sobre de qué se trata y demás. Pero no me parece... me parece que está bueno decir también esto, como quizás no era la sección para esta película en relación a lo que se supone que el festival aloja en sus competencias y en relación a las otras películas de la competencia, porque es cierto que hay otras películas que se hacen de una forma exclusivamente artesanal, que no es este caso, ¿no? Digamos, que más allá de que la película sea con muchísimo amor y muchísimo trabajo y el resultado sea excelente, hay algo en la producción
que no es el carácter independiente que otras películas, de las que vamos a hablar inclusive más adelante, que están dentro de esta misma competencia, tienen. Entonces, me parece que hay que dejarlo ahí. Yo Bien. no estoy tan de acuerdo con que esté en esa competencia. Sí, coincido. Pero bueno, es lo único malo que podemos decir de Blondie, porque ahora sí vamos a meternos de lleno. ¿Qué? No ¿Tenés es más algo cosas malo. malas? No, Ah. quiero como aclarar, en realidad no es algo malo sobre Blondie, No, es algo de- malo sobre no de la película. sobre la gestión del Exactamente. festival y la decisión de las autoridades del festival de dónde meter esta película. Digo, a ver, no es el mismo caso, ¿no? Pero digo, acá pasa algo también, que es que el resto de las secciones no competitivas del festival no tienen por ahí tanto, no sé. A ver, no están tan buenas en general y no tienen tantas bombas, entonces de alguna manera terminan llevando la película a una competencia. Cuando después tenés festivales como el de Mar del Plata, en donde pudimos ver el método Tangalanga en el marco de una noche especial, y fue una premiere. Sí. Y estaban todos y estuvo Premier buenísimo. mundial. Esta también estaban un montón de famosos y demás que fueron a alentar Te voy a su a amiga. pedir, Vicky, que mires hacia la cámara y des la cara y cuentes la experiencia justamente de esta premiere internacional, galáctica, mundial. Interplanetaria. Sí, y un poquito el escenario que se vio antes justamente de hablar de Blondie de lleno. Sí, porque, a ver, estuvo pasando algo en el oficio y yo aprovecho a comentarlo, que es que en la parte, digamos, previa a la película, de todo lo que son los spots institucionales y demás, aparecen no uno, sino 2 spots de campaña de Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Así como hace Beto, es como se escucha en el cine cada vez que aparece una de estos spots. Digamos, yo por lo menos desde la primera vez que fui a este festival en este año, que fue a ver Master Gardener y las otras 2 o 3 proyecciones presenciales que pude ver, en todas abucheo total. Yo tenía mis dudas en el estreno de Blondie, por un lado porque estaba Martín Lustó acompañando a Carla Peterson a la proyección de la película, porque ella está dentro del elenco. Y por otro lado, porque bueno, era una función donde había mucho famoso, digo, no sé, me imaginaba que no se iba a armar el abucheo por distintas cuestiones como de respeto a la gente que estaba ahí o no sé. De hecho estaba Javier Portafós presentando la película y demás. Había como mucha cosa para evitar y decir, bueno, esta no se va a dar. Y era un clima muy happening también, que Sí. uno a veces puede caer en algún prejuicio. Yo en algún tenía todo mi preconcepto. prejuicio, vamos Sí, a sí. decirlo. Yo Era- tenía todo mi prejuicio. Dije, este chetaje no va a abuchear a la reta. Es más, Sutil. van a aplaudir, dice. Claro, dije, no me esperaba que aplaudieran, digamos, pero tampoco me esperaba que se la jugaran a buchar. Efectivamente sí sucedió. Para mí fue un momentazo. Ya está. Si había una función en donde eso tenía que pasar, era una función tan importante, con tanta gente conocida, con un político adentro, con el director del festival viendo esa situación y recibiéndolo de alguna manera, porque si bien no es que él es parte de este gobierno, bueno, de alguna manera es el festival que él dirige, es un festival que empezó a formar parte del gobierno de la ciudad, que se ha achicado cada año más, que la gente que está ahí sentada y que va a consumir su festival lo sabe, y que no tiene un spot de campaña, sino dos dentro de los mismos. madre. Entonces es como un exceso, ¿viste? Se regaló la reta y se lo hicieron saber. Se merecía el tate quieto, ¿eh? Y qué sé yo, me parece, te regalaste. Muy bien. Pestañaste. Así que nada. Y eso. ahora compartiendo justamente la sala con medio polka, podemos decir Con prácticamente. medio polka, sí, Vamos a hablar exactamente. de Blondie. Yo subí, perdón, nunca llegamos a hablar de Blondie. Yo subí una Ya, historia. de hecho, ya nos queda poco tiempo. Bueno, pará, ahí voy. Pero yo subí una historia, disimuladamente se veía a Joaquín Furriel, pero no puse que estaba Joaquín Furriel en la historia. Dije, a ver si alguien se da cuenta. ¿Saben quién fue la primera y única A la que persona le debo el saludo. que vino así a decirme, ¡ahí está Joaquín Furriel! La señorita Carmen Fernández. Muy bien, que aprovechamos y la saludamos. Le prometí en el bloque anterior que le iba a saludar y agradecer siempre por cedernos el aire calentito de ahora nosotras hacia hielo para todos. Así que bueno, ahora sí, ¿querés que hablemos de Blondie? Y ahora hay que hablar de Blondie, atenti, More, porque tenemos una peli que tenés que agendarte sin lugar a dudas. Para vos, More, exclusivamente para ti. Blondie es una película que, para sintetizar un poco lo que dice Dolores Fonsi de su película, y ahora vamos a desarrollar nosotros qué nos parece, ella dice, se trata, qué sé yo, dice, sobre una madre inmadura con un hijo maduro, algo así, dice.
Es una linda síntesis porque tenemos a el personaje de Blondie, que es una mujer súper joven, que se dice en la película, bueno, que tuvo un embarazo a los 15 años y tuvo a su hijo en ese momento, entonces se llevan pocos años con Mirko, su hijo, interpretado por Toto Robito, que si les suena la cara es uno de los fiscalitos de Argentina 1985, así que yo estuve toda la película diciendo yo lo tengo, pero no me doy cuenta exactamente Yo lo de veía dónde. cara- A vos te tengo. Le veía la cara parecida a alguien y no sacaba, pero me costaba horrores. Digo, no, pero yo lo tengo, y nada, no. Era de esto, era de Argentina 1985 y hay gente que también dice que tiene que hacer la biopic de Néstor. Olvídate. Porque es muy Es parecido. igual. Ah, era ese. Tiene unas Igual. vibes de Néstor. La dejamos ahí, la tiramos, por si a alguien le interesa. Pero bueno, digamos, ellos, Mirko es Toto Robito, Blondie es Dolores Fonsi, son madre e hijo. Y tienen esta como corta diferencia que de alguna manera, por un lado, los hace muy compinches y por otro lado, un poco está este desnivel en cuanto a él como una especie de hijo adolescente, un poco más prolijo, un poco más maduro, y ella que es madre joven, un poco más bardo, un poco más desprolija, la que se olvida las cosas, la que él le tiene que recordar y taparle un poco los quien no baches. sabría los pormenores de ese vínculo familiar podría ser que es un cachivache, ¿viste? La típica Claro. sí. fumona, me olvidé, me quedé dormida, uy, no voy al laburo. Me consigo un laburo nomás para tener eso ahí estable y tener un ingreso y nada más, no me importa, no me preocupa. Sí, la quiero pasar sí. bien, salvo el Bueno, fin de... Todo ese perfil que vos estás diciendo es como algo que ella mencionó después en las preguntas y respuestas que hubo al final de la película, que decía que una de las referencias que ellos usaron para pensar este personaje era un poco Lebowski, digamos, ¿no? Como The Dude. Sí. Era como ella decía, yo les decía que era como un dude mujer, decía. Entonces va un poco por ahí, ella tiene un poco ese perfil como muy relajado, que me parece interesante porque en general cuando la vemos en películas y demás, en general me parece que hay una mirada puesta sobre ella, sobre algo que es cierto, que es una actriz que tiene mucho potencial para generar un personaje misterioso, más retorcido, mucha sensualidad, es muy bella. Entonces hay como una mirada sobre ella en otras películas que acá es totalmente diferente. Acá la vamos a ver en un rol de comedia, súper fresca y súper relajada. Muy graciosa, te digo, con Muy graciosa. un par de personajes así es una nueva reina de la comedia, ¿ah? Porque la rompe toda con ese personaje tan gracioso, Está muy pero muy graciosa. fresco, muy natural. No Muy hay un graciosa. humor Y muy forzado tierna. queriendo. Es muy Es tierna, muy sí, tierna es divina, también. divina. Es como muy adorable el personaje. No es ese personaje reviente que te da bronca porque vos decís, ¿cómo? Ella que debería ser la responsable, lo tiene así. No, Es muy en realidad tierna ella. la película va por otro lado. Va como diciendo, bueno, ellos son así y están bien así. No ese es el conflicto de la película. La maternidad joven no es como en After Sun, que es el centro del conflicto, la juventud y la poca diferencia de edad entre padre y madre, el crecimiento. Acá no es ese el centro. Hay de mucha la armonía cuestión. en el vínculo entre ellos Hay dos. mucha armonía, está construido desde un lugar muy particular. Acá pasa otra cosa, que tiene que ver con otros personajes periféricos que aparecen. La tía, la hermana de Blondie, la tía Martina, interpretada por Carla Peterson, tiene tía como bien. otro perfil. Una tía bien, una tía más grande que Blondie, que tiene hijos más chicos, es decir, que esperó más tiempo para ser madre y que tiene de pareja, tiene un marido que es muy especial, está interpretado por Leonardo Sbaraglia, y ellos son como la familia tipo. Y de alguna manera se puede ver en la película, en los primeros minutos, que este personaje de Martina está atravesando alguna especie de conflicto / crisis. La crisis de los 40, de los no lo 50 tal sabemos, vez. Hay claro. algo ahí, hay algo. Sabemos que algo está pasando, no sabemos exactamente qué, pero sabemos que hay como algo ahí que va a explotar en cualquier momento. Y este triángulo o este triángulo de mujeres que compone la película, las mujeres más fuertes, se termina y se cierra con Pepa, interpretada por Rita Cortese, madre Amor de ellas absoluto. dos, abuela del joven La abuela Mirko. Pepa. La abuela Pepa. Acá ya tenemos a todo el cuadro de personajes, ¿sí? Madre, abuela, madre, tía, niño, adolescente. Bueno, lo cierto es que la película va a tomar de alguna manera el conflicto de lo que tiene que ver con Martina, con el personaje de Carla Peterson, y algo que va a disparar en ella
para hacer que los demás personajes, y sobre todo el personaje de Blondie y Mirko, atraviesen de alguna manera un crecimiento de ellos dos como vínculo, ¿no? Es algo súper interesante que haya planteado la película desde el guión, no proponer que el conflicto sea el conflicto madre-hijo, sino que el conflicto se deposita en otro personaje que obliga a esta madre y a este hijo a hacer un viaje y a encontrarse con una situación muy particular. Sí, no sé, es como, es una buddy movie, es una road movie, es una película va cambiando por momentos, sí. pero lo hace todo de una forma tan natural que ni siquiera podrías encasillarla en una sola cosa. No, porque para todo mí lo no. hace, es como muy armonioso. Creo que en esto que decimos una y otra vez de los vínculos, de los personajes, de por ejemplo, incluso la abuela con el nieto, la Pepa con su propia hija, con la otra hija, digo, hay toda una armonía, está todo muy cuidado, Sí. está todo tan Para sutil y mí, tan bien es muy lindo. elaborado. La película fue coescrita con Laura Paredes, que nosotros quizás la tenemos más conocida como actriz. De hecho, es una gran actriz que está en un montón de películas. Está en La Argentina. Flor. Pero yo iba a referenciar justamente, si alguien no la conoce, lamento tener que decir como lo último y lo más conocido, pero vayan a buscar todo lo otro que hizo porque es maravillosa. Pero es quien hace de Calvo de la Borde en Argentina en 1985. El testimonio. Ese testimonio tan largo sobre el parto en una patrulla, que es impresionante. Bueno, ella es la coescritora de este guión y un poco contaban que sí, la película parte de la idea de hacer una película sobre vínculos de madre e hijos, de maternidad y de crianza colectiva. Esto me parece súper interesante, ¿no? Como el discurso que construye la película para pensar a la maternidad no solamente de una forma unidireccional, sino también pensar a este chico rodeado de todas estas mujeres que intervienen en su vida, interfieren en su vida de distintas maneras para aportarles distintas cosas, que su abuela le aporta cosas que su madre no, su tía también aporta cosas que ni su madre, que ni su abuela ni su madre, la complicidad entre ellos, digo, me parece que es muy inteligente en ese sentido la película, es muy creativa para mostrar estos vínculos de una forma muy fresca, muy cariñosa, darle lugar a estas otras posibilidades. Digo, acá me parece que la maternidad más conflictiva ni siquiera es la de Blondie, sino la de Martina. Es que ahí, digo, ahí rompe un estereotipo muy que interesante. justamente, yo creo que esta película lo que hace es naturalizar un montón de crianzas, tanto colectivas como esas nuevas maternidades, por así denominarlas, o ponerle un rótulo. Y lo hace de una forma tan natural que me parece que nos interpela a más o menos a todos. Y yo cuando veía la película pensaba, tal vez esas son las mayorías de las maternidades o familias o vínculos que conocemos. No sé si todas las familias o quienes venimos de distintos palos conocemos el padre, madre, de hijo, hija, 3, 4 años de distancia, Sí. vivienda Sí. propia, etc. Digo, hay un montón de cosas que son mucho más raras, extrañas y que las Hay un tenemos montón naturales. de macanas Pero en el cine, medio. tal cual, y el cine en general no retrata eso, ¿viste? Arma como una historia, un convencionalismo que por ahí no es el que vivimos. Claro. Me parece que esta película se acerca más a eso, es muy, muy provincial, muy conurbanera, es muy del interior también. Sí, También, capitalina, ponele que también es, y es muy argenta. De hecho, hay, si querés después contar la experiencia de un público que veía por primera vez una película argentina, digo, qué cosas para esto pensar. Es tremendo. Termina la película, dicen preguntas y respuestas. Se para un chabón, agarra el micrófono y empieza a hablar claramente con un acento como muy, o sea, con un español muy rudimentario, digamos. Dice, yo vengo de Senegal y esta es la primera vez que entro a un cine en Argentina y que veo una película en Argentina. Y estaba re contento y decía, felicito a los actores, me encantó. Como, Después también en las preguntas había personas de distintos había de países con personas esos de distintos acentos que te das países, cuenta, y sí. la verdad que tremendo. Algo que yo pensaba también el otro día en la función que se realizó en el Cine Gomón, el sábado a la noche, esta premier mundial con todas las personas que participaron de la peli. También pensaba por un lado algo que tiene que ver con cuando hablamos de películas urgentes, necesarias. En general hablamos siempre de películas que tienen que ver con cierto contexto histórico de nuestro país y demás. Y después pensaba ahí y digo, estas películas también son urgentes, son necesarias, de romper esquemas, estereotipos y naturalizar que también la familia, los vínculos, los contextos, los escenarios en los que vivimos son de alguna manera y entre comillas rotos.
¿quién tiene esa familia perfecta, esa familia tradicional? Yo creo que nadie. Y también Yo creo tiene que ver con la historia personal de Sí, cada uno. Y pero es así, y yo está creo bien que que sea también así. desdramatiza lo roto. Por Eso supuesto, me parece interesante, justamente. porque me parece que también hay como una especie de culto a la persona rota y hay muchas películas que justamente hablan de eso, ¿no? Como de todo lo que, y yo creo que también hay algo generacional, que estoy hablando como un poco quizás livianamente del tema, pero digo, veo como una cuestión generacional de una juventud que está todo el tiempo como revisando el trauma de su vida, ¿no? Como todo el tiempo pensando en esto que no puedo superar, y me parece que la película un poco desdramatiza eso de lo roto y es muy optimista en ese sentido. Sí. Es muy luminosa porque habla del cariño y el cariño en el orden en el cual se dé. Y el conflicto como algo que, bueno, que es algo que va a pasar y que el conflicto se resuelve y las cosas pasan y pasan, aunque nos mandemos cagadas y lo resolvamos mal, pasa. Y las cosas que y es pasan- parte de la vida resolver mal las cosas y equivocarse. Y las cosas que pasan, que por ahí no están buenas, tampoco es tanto drama. No, entonces me parece una película en ese sentido que está muy bien y suma mucho. Digo, a mí me parece que también habla sobre la complicidad femenina y eso me parece súper interesante porque también la complicidad femenina está siendo tratada, para mí se está volviendo como un nuevo canon y me parece que era lo peor que nos puede pasar Sí. al feminismo es establecer una nueva hegemonía. O marcar la cancha, ¿viste? Volver a marcar, Permanentemente. claro, digo, como que de repente era como nos rebelamos a las imposiciones y nos ponemos otras imposiciones, ¿no? Entonces, parece que esta película habla de la complicidad femenina desde un lugar como mucho más natural y me parece un gran debut con mucho autorreferencial también. Sí, ella Pero contó, pero ella bien contó. contado, o sea, no como esa cosa que vos decís, ay, es obvio que esto es un guiño a ella misma o es obvio que esta es ella, sino desde un lugar súper íntimo y genuino. Digo, hay algo muy lindo que ella dijo al principio o al final de la película, creo que al principio, cuando la presentó, que le agradecía como, bueno, a Santiago, además, qué sé yo, a su hijo que estaba ahí y a su hija que no había querido ir. O sea, como a su hija que uno de los momentos más importantes de la carrera de su madre no había querido ir a verlo, como pintó, ¿viste? No me interesa, no me suma. Sí, es como, bueno, está bien, es la vida. Tal cual. Hay que dar veredicto y una cosa que digo para cerrar ya todo esto. No, vos vas a No, cerrar cuando es yo que- quiera cerrar. Es que morís de risa. Ay, sí, es muy graciosa. Decí tu experiencia personal, que no ibas. Ah, como- bueno, como- yo, mirá, el productor me dijo, no hay tiempo. Bueno, pero vas a tener que decir estas dos cosas. Lo que ibas a decir antes, pero primero lo que te pedí yo. Bueno, está bien. Yo iba no muy predispuesto. Por un lado, sí, obviamente. Por un lado estaba reventado de cansancio y por otro tenía mis preconceptos. Digo, esto, mucha gente, viste, como Carla Peterson, muy polka, Dolores Fonsi con ciertos personajes. Digo, bueno, más o menos no iba como con la mejor. Y me crucé, me senté en la butaca, me crucé de brazos y dije, a ver, convénceme, fue. Mentalmente puse esa postura. Malo, muy mal de tu parte. A los 5 minutos estaba muriendo de risa, me mató. De hecho, anunció Dolores Fonsi y dijo, se van a reír, pero ojo que pueden llorar. Uf. Dije, ¿dónde? Con lo que me estoy riendo y demás voy a llorar. Y bueno, algún moquito Sí. por ahí se escapó. ¿Algún moquito? Yo no podía más. Yo no podía más. O sea, verdaderamente ella también dijo, se van a reír y van a llorar. No es tan liviana. Yo me tomé mis reservas porque dije, bueno, hacer llorar es como... Es tan difícil como hacer reír. Vamos a ver si lográs las dos cosas. Reír ya venía muy bien. De repente, en un momento, me encontré a mí llorando desconsoladamente. Y miré cuando terminó la escena, que para mí es terrible. Miré un poquito alrededor y en eso veo como algunas personas secándose ahí las lágrimas. Así que estuvo bueno. Solamente voy a cerrar diciendo gracias a un tal Nacho, que gracias a él pudimos ver la película con su generosidad, porque la sala estaba totalmente agotada y se enteró por el chat de Telegram que tenemos en Sucesos que yo no había conseguido fama de entradas. No, se enteró porque estaba en el chat que yo no había conseguido entradas y como ese día no iba a poder verlas, me las regaló, así que me regaló sus entradas, así que un Aplausos capo. para Nacho. Capo Nacho, Está, capo tal Nacho cual. totalmente. Muchísimas gracias. Bueno, la fama de Becky le permite esos y otros privilegios, como recibir libros por el podcast en Mar del Plata y otras cuestiones. 5 estrellas, sin lugar a dudas, para Blondie. No sé, no quiero ni perder tiempo. Sí, ¿ok? 5. 5, olvídate. ¿Para qué menos? Olvídate, 5 estrellas para Blondie, película que pueden ver en el Bafisi porque todavía quedan un par de proyecciones.
deben estar remilagotadas. Quizás, no lo sabemos. Siempre puede aparecer un Nacho en su vida que les regale algo. Tal cual. Y en este bloque teníamos que hablar de más películas, pero no quedamos sin tiempo. Así que No me importa. respiramos profundo y seguimos porque ahora se viene la pelea. Era la mejor de las ondas y muy contento. Está como muy pasado de rosca.